tengo el gran gusto de saludar a el querido economista, alguien que lo llamamos cuando necesitamos la pura verdad, cuando necesitamos nadie que opere para BlackRock o que opere para los grupos económicos locales o que opere para la City o para el mercado. Horacio Robelli es un independiente, un radical alfonsinista que de alguna manera tiene su verdad. Hoy no, bueno, ya hoy no sé qué es, pero viene de ese palo y que no trepida en decir lo que piensa en virtud de un país mejor para todos. Horacio, querido, Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo te va? Querido Jorge, muchas gracias por tu más que generosa presentación. Siempre es un placer escucharte. Bueno, ante todo, vamos a la genérica típica del periodismo. ¿Cómo ves la cuestión actual, Horacio, de la economía, las finanzas? Mira, estamos viviendo una corrida cambiaria, por más que el gobierno la desmienta, es una corrida cambiaria, y se demuestra fácilmente el contado con liqui. El dólar blue no sabemos dónde se registra, te dicen el precio del dólar blue y no sabemos, pero el sí que se registra es el dólar contado con liqui, que es la compra de un título, una acción acá, en un mercado de valores acá, o sea, que se inscribe en la Comisión Nacional de Valores, toma registro de eso, es una bolsa de un mercado de valores, una bolsa de comercio en el país y se vende en el exterior. ¿Esto queda registrado? Bueno, este dato registrado, el 28 de febrero el precio del contado con liqui era de 1.220 pesos. Un mes más tarde, el 31 de marzo, o sea, ayer cerró a 1.320 pesos. Creció un 8,2%. Un 8,2% en un mes cuando el tipo de cambio oficial le hicieron crecer solamente el 1%. Entonces acá tenés una clara muestra con el contado con liqui, cuando vos te estás mandando contado con liqui para comprar, para vender afuera, de que están creciendo en un dólar mayor que lo que dice el gobierno. En realidad, un 30% mayor, porque estamos diciendo 1.320 pesos, antes era 22% mayor, ahora es un 32% mayor que el oficial. Y después, el otro punto que demuestra que no solamente es una corrida cambiaria, sino también una corrida bancaria, es el siguiente. El gobierno, cuando envió el decreto de necesidad de urgencia, por el cual se autodelegaba al mismo Milei facultades del Congreso de la Nación, facultades legislativas, el decreto 179 del 2025, publicado en el Boletín Oficial del 10 de marzo del 2025, y el 19 de marzo, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados lo refrendó, o sea, los diputados aceptaron que es válido ese decreto de necesidad de urgencia, dándole todas las facultades al gobierno Milei para que negocie con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con todo este vericueto ellos dijeron los fundamentos, que las reservas internacionales en los fundamentos, porque estaban negociando con el fondo, eran 4.000 millones de dólares negativas al 28 de febrero del 2025. Los fundamentos, confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. En los fundamentos del decreto de necesidad de urgencia 179/25, publicado en el Boletín Oficial del 10 de marzo del 2025, en los fundamentos reconocen que están 4.000 millones de dólares abajo, en negativo. Y resulta que vos tenés las reservas brutas, según informa el Banco Central, el 28 de febrero eran de 28.603 millones de dólares. Y al 31 de marzo, 25.052 millones de dólares. Se perdieron 3.551 millones de dólares. 3.551 millones de dólares en un mes. En la última semana fue 1.800 millones de dólares en la última semana. Pero en un mes, según los mismos datos del Banco Central, se perdieron 3.551 millones de dólares. Entonces, pues sí, ¿de dónde lo sacaron? Si tienen reservas negativas, ¿dónde lo sacaron? Bueno, las reservas brutas, hay 17.500 millones de dólares que son encajes de los depósitos que captan los bancos. 17.500 millones de dólares son los encajes que captan los bancos de los depósitos en dólares. Lo usaron de ahí porque los otros son swap China y China no te va a dejar. Los swap lo utilizás para comprar los productos a ellos. La diferencia para llegar a los 28.603 millones de dólares de reservas brutas de febrero son los swap chinos. Pero vos tenés acá 17.500 millones de dólares, 17.500 millones de dólares que se encaje los depósitos. Los bancos han captado depósitos, recordemos que el blanqueo fue casi 23.000 millones de dólares. Los bancos recibieron depósitos en dólares por 31.850 millones de dólares al 26 de marzo, que es el último dato publicado por el Banco Central. Y vos tenés que prestaron 14.361, te quedan 17.500
De esos 17.500 estuvieron financiando la compra de dólares. O sea que tenés acá una corrida cambiaria que se ha transformado también en corrida bancaria. Y el gobierno desesperadamente trata de frenarla, pero los números hasta marzo son estos categóricos que te digo. El contado con liquidez 1.320 pesos, creció un 8,2% en un mes, y las reservas brutas del Banco Central disminuyeron en 3.551 millones de dólares. Y tenían, en el fundamento del DNU, decían que estaban las reservas netas 4.000 millones de dólares abajo. Bien, te hago 2 o 3 preguntas claves que la gente está esperando que un hombre que conoce honesto como Horacio Robelli se lo diga. Primero, ¿el fondo va a poner toda la que BlackRock y los timberos y compañía necesitan para no salir corriendo puerta 12 del carry trade? Mira, esto ya es una cuestión de creencia. Yo estoy convencido que sí. No tengo los datos, no tengo contacto con el fondo, pero estoy convencido, no así el cuerpo técnico. En la misión del Fondo Monetario Internacional que vino a la Argentina y que se fue el 28 de enero, Luis Cuberús, que dirigió esa misión técnica del fondo, le dijo a Caputo, el ministro de Economía argentino, y a Santiago Bausili, presidente del Banco Central, que debían dejar el carry trade y que tienen que pasar a una banda de flotación con un piso, en ese momento el dólar estaba un poco más de 1.000 pesos, y el techo arriba de 1.300, un 30% de evaluación del techo. Eso le dijo, y le dijo que ese iba a ser el informe que le iba a pasar al board del Fondo Monetario Internacional. Caputo le dijo en la cara que informe lo que quiere, que ellos iban a hacer jugar su peso político por otro lado. Le dijo en la cara, y por eso creo que sí, que de esos fondos que decís vos, BlackRock, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylor, donde se puede trabajar Sergio Massa, presionan sobre el Fondo Monetario Internacional para que le dé a la Argentina los 8.000 millones de dólares que están necesitando para cubrir el mes de abril y tratar ya de mejores condiciones a las elecciones, que no sé cuándo lo van a hacer. Claro, porque colijo, Horacio, algo de cajón. Es decir, si yo soy BlackRock y compañía, si vos me vas a devaluar, antes me tenés que avisar y me tenés que dar los dólares míos, quiero la mía, como le dijeron en el 2018 Caputo Macri. Si vos no devaluás, me tenés que garantizar de que me vas a mantener el seguro de cambio hasta el momento que salgas de las elecciones. Cualquiera de las dos, ¿lo sostiene el gobierno? Mirá, es tal cual lo que está diciendo. El gobierno con esos 8.000 millones de dólares dice que le alcanza para sostenerlo. Pero porque no solamente juega con los dólares de fondo, sino que ha jugado muy fuerte. Vos sabés que se ha nombrado en el ANSES, como titular del ANSES, a Fernando Biarci, que Fernando Biarci era el síndico de la empresa que tenía el de Caimán, Luis Caputo, que se llama Noctua. Bueno, el síndico después dice que se deshicieron de esa empresa, que la vendieron. Pero estos truanes que tenían esa empresa en el paraíso fiscal de Ley de Caimán, hoy Fernando Biarci es el titular del ANSES, y como titular del ANSES maneja el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES, y salió a vender títulos en dólares que tiene el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES para frenar el apetito de dólares. Como que compran títulos en dólares, si hay una evaluación se ajusta por el tipo de cambio oficial. Y también hice lo mismo con el FEDER, que es un fondo de energía eléctrica que le pertenece a las provincias, que el gobierno lo hizo pasar bajo la órbita del Ministerio de Economía, porque según ellos decía que había anomalías, había cosas que no eran no muy santas, que también puede ser, pero con ese pretexto se quedaron ellos y están también utilizando los títulos dolarizados que tiene como garantía ese fondo para tratar de frenar la correa cambiaria. O sea que están jugando muy fuerte al borde de la ilegalidad, yo creo que el borde de afuera, porque sin ninguna autorización, nada que por decisión de que hicieron ellos, de que le pasaron a ese fondo al Ministerio de Economía, y en el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque lo maneja un delincuente, y me hago cargo de lo que digo, como Fernando Biarci, un delincuente como Fernando Biarci, bueno, esto están jugando muy fuerte para tratar de que el tipo de cambio no rebalse, pero esa es la situación. Bien, es muy importante esto. A ver, traduzco para mí, a ver si lo entendí bien, Horacio, porque me interesa que quede claro. Es decir, que a partir únicamente de otra decisión política de Trump para salvar al paje que tiene acá en Latinoamérica,
el apoyo político del fondo va a llegar y con esos 8.000 millones más la rifada de todos los fondos de garantía y sustentabilidad que se pueda, legal o ilegalmente, con eso llegan más o menos a las elecciones sin tener que devaluar. ¿Eso es lo que yo entiendo? No, devaluar van a evaluar, porque el fondo le va a dar la plata, pero lo que no pueden seguir teniendo es tan atrasado el tipo de cambio. No pueden tener un tipo de cambio. Si el contado con liquidez está a 1.320 pesos, bueno, podéis tener a 1.100 el oficial. O sea que la banda de flotación o por devaluación directa la van a hacer. El fondo le va a exigir devaluar un 30% como mínimo la moneda. La condición que le va a poner el fondo es, bueno, nosotros te damos los 8.000 millones de dólares, pero vos sincerás el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque este tipo de cambio permite, fíjate que se adelantaron importaciones y están pisadas las exportaciones. Para poder recomponer las reservas internacionales tienen que hacer exactamente al revés, frenar las importaciones y facilitar las exportaciones. La única manera que el campo y los demás sectores exporten es tener un tipo de cambio más alto. Devaluar van a devaluar un 30%, eso como mínimo, como piso. Después no sé qué va a pasar, pero sí, después lo demás que decir, lo comparto, o sea, le dan esa plata y le dejan que libremente venda todos los activos que tiene el Estado en dólares con el tal de llegar a elecciones con un tipo de cambio controlable, pero ya con una evaluación de entrada del 30% y después será más. Bueno, pero entonces, de cajón, otra más que te hago, Horacio. Obviamente una devaluación del 30%, como está el bolsillo de la clase trabajadora, de la clase media, etcétera, esto dispara los precios, la inflación se le vuelve a disparar otra vez. ¿Cómo, punto uno, cómo el gobierno llega a las elecciones con esa disparada de precios, cómo la controla? Y segundo, ¿qué pasa con Caputo en este marco? Bueno, Caputo lo quiere echar porque el fondo ya tiene reemplazante. El Fondo Monetario Internacional quiere que sea Federico Sturzenegger, a quien en la semana pasada lo nombraron asesor del Fondo Monetario Internacional. O si no, José Luis Daza, que es un argentino que nació en la embajada chilena de Argentina, hijo de un funcionario de la dictadura de Pinochet, claro, que nació en la embajada chilena en Argentina, que es argentino por nacimiento y tiene la doble nacionalidad, que es el viceministro de Economía y que también es muy cercano al fondo. O sea Daza, o sea Federico Sturzenegger, o sea otro, pero a Caputo Auxili la cara de BlackRock acá. Ellos dicen, mirá, ustedes ya ganaron fortuna, no pueden seguir afichando al pueblo argentino. O sea que eso la devaluación se va a producir, Caputo y Auxili se van a ir, y van a venir otros que son iguales o peores, pero que le van a cambiar la cara. Claro, un refresco. Ahora te digo, igualmente lo que decís vos es cierto, con una evaluación, la inflación esa evaluación se propaga enseguida en los precios. Sí, va a estar peor la situación del pueblo argentino, y sobre todo los trabajadores y los jubilados, pero también corre riesgo los depositantes en dólares, porque estamos diciendo que utilizaron 3.551 millones de dólares de las reservas internacionales, seguro que lo sacaron de los depósitos en dólares del público, del pueblo, en público le dice el Banco Central, que del pueblo que tienen en los bancos. O sea que esto, que lo alertó ayer Carlos Melconian y domingo Felipe Cavallo, esto va a provocar sí o sí un goteo de retiro de depósitos en dólares de los bancos, y eso también se va a sentir en los sectores medios. O sea, acá estamos en una situación límite en el cual tanto los sectores medios que tienen el riesgo de que le confisquen los depósitos, al mejor estilo del plan Bonex, porque si no pueden pagar van a confiscar los depósitos, y o los sectores de ingresos fijos que se van a ver obligados a pagar más por el alimento, por el medicamento, por los intereses personales, por el combustible, por todo, por los servicios que recibe, etcétera, etcétera, van a tener una merma, o vamos a tener, porque yo estoy adentro, vamos a tener una merma en nuestros ingresos. Esta es la tesis de situación. Igualmente el gobierno piensa que con eso llega a las elecciones mejor parado, con Cristina Fernández enjuiciada o tal vez presa, con mejor parado que la oposición, que no existe, no hay una oposición, el único que había quedado parado es Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y es cuestionado por Cristina Fernández de Kirchner y por la Cámpora. Entonces vos no te encontrás con quién encabece la oposición. En ese margen, o en ese marco, es que el gobierno, pese al desastre que es, pretende seguir en pie y dar unas elecciones reñidas cuando sean las elecciones, que sean agosto, septiembre, octubre, cuando decían claro, que va a ser las elecciones nacionales. Claro, claro. O sea que el panorama es verdaderamente muy complicado y se vuelve a repetir la historia. Vos esto lo vení cantando hace rato, ¿no? Pero se zafó un poco con el blanqueo y esto ya se agotó, ¿no?
El blanqueo le sirvió para oxigenarse, porque los bancos recibieron los depósitos y como lo prestaron, y los que necesitan préstamos necesitan pagar en pesos, porque tienen que comprar insumos en el país en pesos, vendieron muchos de esos dólares y esos dólares los compró el Banco Central. Pero eso se frenó drásticamente a partir del 1 de marzo. Un cambio brutal a partir del 1 de marzo. Como que ya sabían que esto iba a pasar. Sabían, ya hicieron las cuentas que iban a pasar. Y en realidad, si vos lo ves fiscalmente, vos te das cuenta que tienen que pasar. No tenés forma con el presupuesto de pagarlo. Y ellos dicen que tienen superávit comercial. Es verdad. Pero que nos dicen que desde julio del año pasado creció mucho más la cuenta, el resto de la cuenta corriente, los servicios reales y financieros. O sea, fueron negativos los fletes, los seguros, el turismo, la compra con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, las comunicaciones y también los servicios financieros, el pago de los intereses de la deuda, que cada vez es más grande, porque son intereses sobre intereses, y el giro de utilidades de la casa extranjera de su casa matriz. Fíjate que le permitió a los bancos el 14 de marzo, y son varios los bancos extranjeros, el Banco Río, que es Santander de España, el Banco Diego y Calla, que acá es el Banco Francés, el Banco Patagonia, que el 80% es el Banco Brasil, el HSBC, el ICBC de los chinos, el Citi, son varios los bancos extranjeros importantes, le permitió quedar el 60% a partir del 14 de marzo de sus utilidades al exterior. Toda esa demanda de dólares explican por qué no tienen dólares para cubrir los vencimientos del mes de marzo y tuvieron que detraerle de los depósitos que tienen las personas en los bancos para poder cubrir estos 3.550 millones de dólares de caída de las reservas brutas. Te hago una pregunta ya a la persona absolutamente honesta que uno conoce hace muchos años, que fue altísimo funcionario de economía. ¿Puede ser, Horacio, que Caputo otra vez se la lleve de arriba? Ya tuvo una causa del querido fiscal de la claro. Seguridad Social, ¿te acordás que Ariel Delgado. Delgado, que lo imputaron por el tema de triangular la plata de los jubilados con Macri, con su socio Bausilia actual, allá en Nueva York, zafó de esa, zafó de todo lo que hizo con Macri? Otra vez este hombre va a salir caminando tranquilo, multimillonario. ¿Es así esto? ¿Vos lo creés que puede ser así? Lamentablemente creo eso, ¿no? Porque tiene un padrino muy grande que es BlackRock, que es Vanguard, que es Pinco. BlackRock, si fuera un país, sería el tercer producto bruto del mundo. Administra 10,3 billones de dólares. Él mismo tiene que hacer un informe mensual, el informe de febrero de este año tiene que hacer un informe mensual porque es plata de otros. Administra 10,3 billones de pesos y lo protege a Caputo y a Bosili, que son los que ellos pusieron a Milei. El que no va a tener salvación ninguna va a ser Milei. Milei tarde o temprano va a tener que abandonar el gobierno, le van a hacer juicio político, lo van a declarar incompetente para ser presidente de la República, por incapacidad manifiesta para ser presidente de la República, y ahí va a tener que comerse varios juicios. Uno es de la criptomoneda, porque sabes que en Estados Unidos vos podés hacer muchas cosas, menos meterte con un ciudadano estadounidense. Y acá estafó a ciudadanos estadounidenses, también de España y otros países. Estados Unidos va a hacer pasear por varios tribunales. Y también en el caso del plagio de haber copiado a Murray Rothbard, la editorial frenó porque es presidente de la República. La primera vez que sea presidente de la República le va a hacer juicio porque hizo 2 libros copiando, traduciendo del inglés al castellano páginas enteras de los libros de Murray Rothbard. Entonces, en estas condiciones, más otras cosas más, el que la va a pasar mal va a ser Milei. Caputo, como decís vos, se va a volver al palacio que tienen en las afueras de Manhattan y a olvidarse que existe un país que se llama Argentina. Bien, en fin, increíble, pero el daño está hecho, ¿no? Una deuda absolutamente impagable, ¿no? Impagable, totalmente impagable. Fíjate, solamente los intereses, a la tasa de corte del último jueves, de la última licitación en pesos del 27 de marzo, la tasa fue el 2,8% mensual. Y vos tenés ahí una deuda en pesos equivalente a 151,5 billones de pesos. Al 2,7% mensual son 4 billones de pesos por mes que tienen que pagar de interés. 4 billones, por eso colocan LECAP que capitaliza los intereses, porque si no, no puede pagar los 4 billones. Y el total del gasto de la Administración Nacional por mes es de 10 billones. Vos tenés un total de gasto en salud, en educación, en las Fuerzas Armadas, en lo que quieras vos, de 10 billones de pesos. En la obra pública no hacen 10 billones de pesos. Y si vos pagas los intereses de los 151,5 billones de pesos que tenés en títulos en pesos, en DECAP y en notas capitalizables,
tendrías que pagar 4 billones de pesos por mes. Absolutamente impagable, no lo podés hacer. Bueno, esta es la situación a que nos llevaron. Y entonces, no, la verdad, no me explico cómo se arregla esto, ¿no? Roleando y roleando, es una cosa... Se arregla porque la pagan al final, cuando vos no lo podés roleando, como decís vos, después de hacer todo este roller que ya están haciendo, esto de sumar intereses, el monto, capital más intereses, cuando ya no podés hacer más bicicletas financieras, ya no podés pagar más, entonces te van a pedir, el acreedor te va a pedir, lo mismo que le pidieron a Menem le pidieron las privatizaciones del hasta el Banco Nación le habían pedido a Menem. El Fondo Monetario Internacional le pidió la privatización del Banco Nación, que fue un escándalo en el año 1999, cuando Roque Fernández, ministro de Economía, había aceptado convertir al Banco Nación en sociedad anónima. Claro. Pero no solamente se van a quedar con Banco Nación, se van a quedar con vaca muerta, con nuestro petróleo y nuestro gas que nos pertenece no ni siquiera a esta generación, a generaciones y generaciones argentinos. Se van a quedar con vaca muerta, con litio, con minerales raros, con agua pesada, con agua potable, con oro, con plata, con hierro, con cobre. Se van a quedar con todo lo nuestro a cambio de estos papelitos que aumentan la deuda. Para Horacio, vos que sos un hombre del campo nacional y popular, ¿se van a quedar si qué? Si se los deja. Bueno, esperemos que haya un gobierno patriota que lo impida, pero hasta ahora no. Mi ley o alguno de ellos, vamos directamente a ese camino. Por supuesto, ojalá Jorge fuera como decís vos, ojalá hubiera un gobierno nacional, un gobierno patriótico que le pusiera freno a este desquicio. Horacio querido, es un placer siempre escucharte, te mando un abrazo. Jorge, muchas gracias por la comunicación, sabes que el honor y el gusto es mío. Lo mismo digo. Bueno, sin pelos en la lengua, con números, todo exfuncionario de economía, de finanza, de Alfonsín, de Néstor Kirchner, la tiene clarísima, y lo viene cantando todo esto. Horacio Robelli, aquí dando definiciones, parece que Caputo le picó el boleto no solo el mercado, sino el Fondo Monetario, va un poco lo que hemos venido hablando nosotros también, porque tenemos fuentes de primera, como Horacio Robelli, parece que se viene una devaluación, más tarde, más temprano, con las bandas, veremos cuánto aguanta eso, veremos si lo aceptan los timberos del mercado. Es muy complicado el panorama, pero bueno, perdónennos, pero esto, la tablita bancaria de Martínez de O, Cavallo, Macri, Caputo con Macri, otra vez de nuevo, estos planes terminan siempre así,